Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a estas clases de Grupo de Vida. Juntos seguimos aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios. Juntos seguimos estudiando más este hermoso libro que es la Biblia. En esta nueva serie estaremos estudiando el tema Santiago, una fe en acción. Haremos un estudio sobre la carta que escribió el apóstol Santiago y dejaremos que su mensaje nos confronte a llevar a la práctica de nuestra vida la fe que tenemos en Cristo Jesús. Será una serie que sin duda nos hablará al corazón, nos retará y nos confrontará. El día de hoy comenzamos con la lección número 1, titulada La Carta de Santiago. Vamos a ver algunos pormenores que nos ayudan a entender y conocer un poquito más de qué se trata esta carta. La base bíblica está en Santiago 1:1, que dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te doy gracias este día por la oportunidad que nos das de volvernos a conectar, de poder comenzar una nueva serie de estudio bíblico, de poder juntos seguir aprendiendo cada día más de tu palabra. Permite que el día de hoy tu mensaje pueda llegar a nuestra vida, que podamos tener una noción clara de esta carta, de algunos aspectos esenciales para comprenderla de una mejor manera. Espíritu Santo, que a través de esta serie tú hables y confrontes nuestra vida para llevarnos hacia una fe en acción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya que vamos a dedicarnos a estudiar la carta de Santiago, sería bueno preguntarnos quién es Santiago. Y aunque en el capítulo 1, versículo 1, el autor se identifica a sí mismo como Santiago y dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, pues la pregunta sería ¿cuál Santiago? Porque en la Biblia hay varias personas con ese nombre. Dentro de los 12 apóstoles tenemos a Santiago el Mayor, que era hermano de Juan, hijos de Zebedeo, y también Santiago el Menor. Por otro lado, uno de los hermanos de Jesús también se llamaba Santiago. Entonces, ¿cuál de estos tres Santiagos es el que escribió? Dado que el autor de esta carta se entiende que era un líder de la iglesia bien reconocido, la evidencia parece apuntar en la dirección de Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 7, versículos 3 en adelante, vemos que sus hermanos le dicen a Jesús: sal de aquí, vete a Judea, para que también allá tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace las cosas en secreto. Versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni siquiera los hermanos carnales de Jesús creían que él era el Mesías y lo retan, ¿no? Le dicen, ve y haz tus milagros para que otros los vean. Era incrédulo, pero algo pasa porque en primera a los Corintios, cuando Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 15 hace una afirmación bastante interesante. Después Jesucristo resucitado apareció a Santiago, después a los apóstoles. Cristo resucitado entonces se le aparece personalmente a su hermano Santiago. Este evento posiblemente da lugar a la conversión de Santiago. Era alguien incrédulo a quien Cristo Jesús se le aparece en persona y entonces vemos en Hechos capítulo 1, versículo 14, que Santiago estaba en el aposento alto junto con todos los creyentes esperando la promesa del Padre. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. En el capítulo 15 de Hechos vamos a ver ya ahora a Santiago levantándose como un líder en la iglesia. Cuando estaba una tensión respecto a la forma en que los gentiles que creían en Jesús debían comportarse respecto a la ley, Santiago se levanta con una voz líder. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, escúchenme. Simón Pedro ha contado cómo Dios lo visitó por primera vez para los gentiles. Con esto concuerdan las palabras del profeta, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no se les impongan las cargas de la ley mosaica. Entonces vemos esta transición de un Santiago incrédulo que no creía en Jesús,
Un Santiago que se encuentra con el Cristo resucitado, que se convierte en creyente, que está en el aposento alto buscando la presencia de Dios, esperando la promesa del Padre, y que después se levanta como uno de los líderes importantes dentro de la iglesia primitiva. Por eso la evidencia apunta a que fue Santiago, el hermano de Cristo Jesús, el hermano de carne de nuestro Señor Jesucristo, el que escribió esta epístola. Es interesante, por cierto, que aunque era un hermano incrédulo, termina llamándose a sí mismo siervo del Señor Jesucristo. Se reconoce: yo, Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Es una declaración profundamente teológica. Reconoce Santiago la deidad de Cristo Jesús, siervo de Dios Padre, pero siervo también de Jesucristo. Pero sabes, al mismo tiempo, no solamente es una declaración teológica, sino una declaración de la relación que el creyente tiene con Jesús. Somos siervos. Aquí Santiago usa la palabra doulos, que habla de alguien sujeto a la voluntad de otro, alguien que ofrece un servicio voluntario a través del cual se ofrece obediencia, devoción y lealtad a otra persona, como dice la Biblia a plenitud. Santiago se entiende a sí mismo como sujeto a la voluntad de Jesús. Santiago le está diciendo a Jesús: yo te ofrezco mi obediencia, mi devoción, mi lealtad. Santiago se veía a sí mismo como un siervo de Jesucristo, y tú y yo, como cristianos, también somos siervos de Jesucristo. Esa es nuestra relación con Él. Y quiero, por favor, invitarte a que ahí en tu grupo de vida, si estás en casa con tu familia, puedan dialogar respecto a esta primera pregunta. ¿Tú también eres un siervo de Jesucristo? ¿Qué implicaciones tiene eso para tu vida cristiana? Ya que aprendimos quién fue el autor de la carta, vamos a aprender quiénes son los destinatarios. En el primer versículo, Santiago escribe a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Esta frase, a las 12 tribus, inmediatamente nos hace pensar en Israel, las 12 tribus que conforman a Israel. Pero no quiere decir que la carta haya sido escrita exclusivamente para judíos. A lo largo del Nuevo Testamento vamos a ver el concepto de un nuevo Israel. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 9, versículos 7 y 8, que dice lo siguiente: no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En Filipenses 3, versículo 3 dice: porque nosotros, hablando de la iglesia, de los creyentes en Jesús, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Los de la circuncisión regularmente era un término que se refería a los judíos de ascendencia física, porque como parte de las implicaciones culturales judías estaba la circuncisión de todos los niños varones. Pero aquí Pablo afirma: nosotros los cristianos, aunque no seamos judíos, aunque no tengamos una ascendencia judía, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Pedro también habla de este nuevo Israel. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, dice lo siguiente: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. Lo mismo podemos encontrar en Hebreos 8:10, Apocalipsis 21:21, pasajes que hablan de que nosotros como cristianos, creyentes en Cristo Jesús, sin importar nuestra nacionalidad, somos este pueblo de Dios, este pueblo escogido, esta nación santa.
Jesús también, de manera interesante, escoge 12 apóstoles, una clara referencia a Israel que tenía 12 tribus. La referencia de Santiago entonces, de las 12 tribus, no es tanto a Israel como nación. Claro, había judíos que habían puesto su fe en Jesús, sí, pero el término las 12 tribus, así como estos conceptos que hemos visto del nuevo Israel, no se dirigían tanto a la nación de Israel, sino al nuevo Israel, al Israel de Dios, que representa a todos aquellos que, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, ahora son hijos de Dios, herederos y coherederos con todos los santos, miembros y ciudadanos del Israel de Dios. Yo he creído en Jesús, y si tú has creído en Jesús, nosotros somos hijos de Dios, herederos, coherederos con todos los santos, somos parte del nuevo Israel. Entonces, esta carta no solamente va dirigida a los judíos, va dirigido a los cristianos del tiempo de Santiago, los que recibieron físicamente esta carta, pero también nosotros, a quien la epístola de Santiago nos fue legada a través de la Biblia. Tú y yo somos los destinatarios de este mensaje. Esta carta entonces habla a nuestra vida, habla a nuestra realidad. Vamos a ver algunas características literarias de Santiago. Primero, Santiago es una epístola, es decir, es una carta. Se escribe en formato de carta, pero tiene características muy particulares. Por un lado, tiene mucha similitud con la literatura sapiencial hebrea del Antiguo Testamento. En el idioma original, en el griego, hay una gran cantidad de frases que recuerdan a la fraseología hebraica, que un judío podía identificar bien claro como parte de esta fraseología de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Hay sentencias breves, proverbios, paralelismos, todo esto que era común a la poesía hebrea. Entonces, para un judío era claro entender que la epístola de Santiago tenía esta reminiscencia a la literatura de sabiduría. Hace un tiempo estudiamos juntos el libro de Proverbios, que también forma parte de la literatura sapiencial, y aprendimos que se enfocan estos libros en la sabiduría, la conducta, la ética, la experiencia humana. No hablan tanto de doctrina, sino de cómo vivir la fe en la realidad. Proverbios son sentencias breves que nos instan, que nos confrontan, que nos llevan a vivir como Dios espera que vivamos. La Biblia Plenitud dice que la sabiduría une a Dios, que es la fuente de todo entendimiento, con nuestra vida cotidiana, donde los principios del sano vivir se ponen en práctica. La sabiduría entonces nos ayuda a poner en práctica en nuestras acciones diarias el entendimiento, el conocimiento que Dios nos da. Esa es la intención de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, y Santiago tiene esta misma característica, esta misma forma de escribir, esta fraseología, esta intención de llevarnos a vivir lo que Dios espera de nosotros. Primero, entonces, tiene una gran similitud con la sabiduría del Antiguo Testamento. Segundo, algunos mencionan que Santiago es un conjunto de homilías o predicaciones. En el desarrollo de la serie vas a ver cómo cada párrafo representa como si fuera una predicación, un tema. Varios han notado esto. Santiago parece un compendio, una colección de pequeños sermones que nos retan a vivir la fe en la vida práctica en diferentes áreas, resistiendo las pruebas, ayudando a los necesitados, cuidando nuestra lengua, nuestras palabras, respecto a la fe. Son temas que nos exhortan, son predicaciones breves que nos confrontan, pero que nos llevan a vivir la fe en la realidad. Santiago no va a hablar tanto de doctrina, sino de cómo vivir esa fe que tenemos. Tiene el propósito no tanto de juntar información, sino de provocar en los oyentes el sano deseo de comportarse como Jesucristo lo ordenó, dice el comentario Mundo Hispano. Por último,
Santiago tiene muchas referencias a temas tratados por Jesús en el Sermón del Monte. Varios temas que Jesús trata en Mateo capítulo 5 al 7 van a estar referidos de alguna manera en la epístola de Santiago. ¿Sabes? Santiago habla menos de Jesús que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. No habla tanto de su persona, de su enseñanza, pero lo que dice Santiago es casi como estar escuchando a Jesús. Lo que dice se asemeja más a las palabras de Jesús que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Interesante, no nombra tanto a Jesús, pero lo que escribe recuerda el mensaje de Jesús. Algo lógico, comentan algunos autores, algo lógico de alguien que tuvo un contacto muy cercano con Jesús. Era su hermano, lo escuchó y aunque al principio no creía, lo escuchaba lo que decía. Cuando llega el momento de escribir esta carta, de escribir estas pequeñas y breves predicaciones para una iglesia, entonces Santiago trae esas palabras de Jesús y las comunica. Por último, vamos a hablar del propósito de la carta. El propósito de esta carta es fundamentalmente práctico y ético, de la vida práctica, de la realidad. Enfatiza el deber antes que la doctrina, dice la Biblia a plenitud. No se trata tanto de una carta doctrinal, profundamente teológica, como lo puede ser Romanos, por ejemplo. La carta de Santiago es práctica, va directo al grano. No se dedica tanto a debatir doctrinas religiosas, sino que se dirige de manera directa a la vida práctica del creyente, con un llamado claro a la santidad. Tú como cristiano debes vivir así, debes comportarte así. No hagas esto, no hagas aquello, porque tenemos que vivir la fe en la realidad. Esto recuerda a las secciones éticas de algunas cartas de Pablo, por ejemplo, en Efesios y Romanos. Si tú analizas la carta de Pablo a los Efesios, vas a ver que del capítulo 1 al 3 hay mucha doctrina. Pablo habla sobre la salvación, sobre la iglesia, pero en el capítulo 4 al 6 cambia un poco el enfoque y empieza a darnos consejos de cómo vivir nuestra fe cristiana, vestirnos la armadura de Dios, cómo tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, dejar de lado las mentiras y los hábitos del viejo hombre y revestirnos la justicia que Cristo nos ha dado. Hay un cambio de enfoque en los últimos capítulos. Lo mismo pasa en Romanos. Del capítulo 1 al 11 es una exposición doctrinal magistral. En Romanos Pablo expone doctrina, salvación, justificación, fe, santidad. Está hablando de doctrina, pero después en los capítulos 12 al 15 cambia el foco ahora para hablar de la ética, comportarnos bien, amar a nuestros hermanos, ser personas de oración, hacer las cosas buenas, hospedar a las personas, tener paciencia con los hermanos nuevos en la fe. Todo esto viene en los últimos capítulos. La carta de Santiago no tiene una parte doctrinal. Se enfoca directamente en la ética. No es algo distinto a lo que encontremos en otros autores del Nuevo Testamento, pero lo que es interesante es que omite la parte doctrinal y se va directamente a la parte práctica. Es notable que a pesar de ser una carta breve, porque son 5 capítulos con pocos versículos, realmente puedes leerla en una sentada fácilmente. 20 minutos quizás te tomaría leer toda la carta así en una lectura rápida, pero aunque es una carta breve, tiene 54 mandamientos. Santiago va a lo que va, ¿no? Nos da mandamientos claros de cómo vivir la fe cristiana, uno tras otro. No te explica doctrina, te dice cómo vivir la fe. Por cierto, también Santiago, recuerdas que te dije hace rato que se había convertido en un líder importante de la iglesia primitiva y usa esa autoridad que Dios le había dado para transmitir el mensaje a la iglesia.
usa un tono de firmeza, de autoridad espiritual cuando exhorta a la iglesia. Santiago es directo y habla con esa autoridad que viene de Dios. No con un autoritarismo, no es arrogante Santiago, pero sí habla con la autoridad de un pastor encomendado para confrontar a la iglesia y llamarnos a vivir una fe práctica. Cuando Él nos exhorta a amar al prójimo, a ser imparciales, a resistir las pruebas, a tener cuidado con la lengua, la hace como un líder que tiene la autoridad dada por Dios para llamarnos a este tipo de vida. El autor escribe para invitar a la iglesia de su tiempo y también a la iglesia de hoy, para invitarnos a nosotros, a ti y a mí, a vivir la fe de forma práctica y ética, que podamos demostrar en nuestra día a día que nuestra fe está viva. Quiero ahora que comenten como grupo esta segunda pregunta. Para Santiago es crucial que la iglesia viva su fe de forma práctica y ética. ¿Crees que esto sigue siendo importante hoy en día? ¿Y por qué? Comenten como grupo. El día de hoy solamente vimos algunos aspectos de introducción a la carta. ¿Quién fue el autor? Para saber quién nos está hablando. Vimos quiénes son los destinatarios, entendiendo que tú y yo somos receptores de este mensaje. Vimos algunas características literarias para entender por qué está escrito como está escrito y también el propósito. ¿Por qué nos confronta tanto a una vida práctica? ¿Por qué será el propósito de Santiago? Enfatizar el deber antes que la doctrina. Espero que estos elementos introductorios te ayuden para tener un panorama más claro a la hora de empezar a estudiar el resto de los temas de esta serie, el resto de los pequeños sermones que Santiago nos dejó. Te invito, por cierto, a que no te pierdas el resto de la serie porque sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a hacer una oración y terminar este tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude. Señor, gracias por la clase del día de hoy. Aprendimos algunas cuestiones de introducción para comprender mejor la carta de Santiago, comprender aspectos como el autor, destinatarios, el propósito de Santiago al escribir. Creo que es importante para saber por qué lo hace como lo hace y poder tener un entendimiento más claro del estilo de escritura de Santiago, a fin de comprender mejor el mensaje y sobre todo tener mayor claridad para ponerlo en práctica en nuestras vidas, porque esta carta tiene un enfoque muy claro en la vida práctica. Santiago sí habla obviamente de cuestiones de doctrina, de fe, pero no se enfoca tanto en profundizar en ellas, sino en cómo vivir el credo que tenemos. Ayúdanos, Señor, que esta serie sea de bendición, que nos ayude a afirmar nuestra convicción acerca de ti, pero también que nos ayude a vivir esa fe que tenemos. Que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro comportamiento reflejen la fe que tenemos. Que esta serie sea de bendición para todos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.